Gloria a Dios. Qué gusto nos da tenerles por aquí. Amén. Se siente bien, ¿no? Gloria a Dios. Qué bueno, de verdad. Siente uno muy bien tener gente con nosotros, que conozcan de la palabra. Y si vienes por primera vez y nunca habías entrado a otro lugar como ese, de verdad siéntete en casa. Aquí predicamos la palabra de Dios. No nos metemos contra nadie. Solamente predicamos la palabra. ¿Sí? Así que no atacamos ninguna creencia, ninguna religión, pero si al hablar la palabra de Dios afectamos un poquito, de verdad no es con mala intención. Solamente que es que en ese lugar hablamos la palabra de Dios y por eso es que no podemos hablar otra cosa, pero no hay una intención de afectar a nadie. Al contrario, no te queremos quitar nada. Queremos darte a Cristo. Amén. Queremos mostrarte lo que Él enseña en su palabra. Así es. Gloria a Dios. Gracias por visitarnos. Y si no pertenece a ninguna congregación, gloria a Dios, nos encantaría mucho que dejaran de ser visita y se volvieran miembros de casa. Gloria a Dios. Amén. Así que, pero la invitación ahí está. Es decisión de cada persona. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? Dejé mi Biblia allá atrás, creo. No, aquí tengo otra. Gracias a Dios, aquí tengo otra. Muy amables. Si nos visitas por primera vez, levanta tu Biblia. Vamos a hacer una declaración de una verdad, de algo que es cierto. Y si nunca la habías escuchado, el hecho de declararla te va a ayudar. Amén. Levantamos nuestras Biblias y decimos con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Yo también declaro que jamás serás el mismo. El tema creo que es muy interesante. No sé qué piense usted. El tema de esta mañana se llama revelaciones, voces y milagros. ¿A cuántos les interesa? Revelaciones, voces y milagros. Es una continuación del mensaje de la semana pasada que se llamó información o revelación. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? ¿Para cuántos no fue solo información la semana pasada, sino se convirtió en una revelación? Amén. Pues hoy vamos a continuar y vamos a hablar de revelaciones, voces y milagros. ¿A cuántos les interesa? ¿O cuántos prefieren que hablemos del anticristo? ¿A cuántos preferirían que hablemos de los 144,000? Sí, también podemos hablar de eso. Gloria a Dios, y lo hemos hablado, pero hoy vamos a hablar de revelaciones, voces y milagros. Y yo estoy seguro que Dios te va a hablar en esta mañana. Muchas gracias. Nos va a hablar en esta mañana. Así que, revelaciones, voces y milagros. Y lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 10, verso 27. Juan capítulo 10, verso 27. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. También quiero que utilicemos como base el pasaje que está algunos versículos antes, que es Juan capítulo 10, verso 4 y 5, que dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de las ovejas, va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? Le siguen. ¿Porque qué? Conocen su voz. Mas al extraño
no seguirán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Déjame hablarte un poquito de la semana pasada, porque tengo personas que no asistieron la semana pasada, y aparte de que mis hermanos que nos visitan. Necesito un reloj, por otra vez no tengo reloj, y soy muy peligroso sin reloj, olvídese. Son 4 o 5 de la tarde y todavía vamos a estar aquí. Muy amable, gracias. Es muy amable, gracias. La semana pasada hablamos de lo siguiente. La información que tú tienes en la cabeza de la palabra de Dios no sirve para nada. ¿Cuántos se acuerdan? Te puedes saber la Biblia de tapa a tapa, declararla todos los días, y mientras esté en tu cabeza no servirá de nada. No producirá cambios en ti. No te sanará, no te liberará, no te prosperará, porque está en tu cabeza. Lo único que puede cambiar tu vida es la palabra de Dios en tu corazón. Y ahí en tu corazón es como se vuelve revelación. Y la revelación es la que te transforma, la que te libera, la que te sana, la que te prospera. Y decíamos, si solo tienes información, cuando llegues a tu carro, ya habrás olvidado de qué se trató la palabra, porque solo es información. Y poníamos como ejemplo a los discípulos cuando Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos sacaron toda la información que tenían. Permítanos, Jesús, déjanos acordamos muy bien. ¿Te acuerdas? Y sacaron sus encuestas y dijeron, Señor, unos dicen que tú eres Jeremías, el 30% dicen que tú eres Elías, un 25% piensa que tú eres Juan el Bautista, y el resto piensa que tú eres alguno de los profetas. Ellos tenían ¿qué? Información. Pero la información no produce nada, ni te bendice en nada. En nada. La información lo único que provoca es que se te infle la cabeza. Y que empieces a pensar que tú eres más importante que otros porque tienes más información en la cabeza que los demás. Sin embargo, hubo uno de los discípulos que dijo, tú recuerdas a Pedro, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, pero ¿en qué encuesta sacaste eso? Dijeron los otros. Dijo, no lo tengo por información. Y Jesús dijo, espérame, no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A partir de hoy vas a tener una bendición, Pedro, porque tuviste una palabra revelada. Yo te digo que vas a dejar llamarte Simón, vara frágil, vara que mueve el viento. El viento sopla y la mueve toda. Ahora ya no serás vara, dejarás de llamarte Simón para llamarte piedra, Petros. Es decir, ahora eres firme, inconmovible. Y sobre esta Petra, es decir, sobre lo que acabas de declarar, diciendo que yo soy el Cristo, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Y la iglesia está edificada, basada en que Jesús es el Cristo. Pero, ¿cómo lo supo Pedro? Por una palabra, ¿qué? Revelada. Pero no se acabó ahí la bendición. Luego le dijo, además de eso, Pedro, de que te voy a transformar la vida, de ser un débil a ser un fuerte, te voy a dar algo más, autoridad. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que tú permitas en la tierra, desde el cielo Dios lo permitirá. Y todo lo que tú prohíbas en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá. Todo lo que da una palabra revelada, a diferencia de una palabra que es solo información. Tú sabes mucho acerca de Dios, pero la mayoría teníamos solo información. ¿Cuántos nunca habían escuchado de Jesús antes de venir a este lugar? Pero a lo mejor era solamente ¿qué? Información. La samaritana habla con Jesús, Jesús le dice, trae a tu marido, ella dice, no tengo marido, y dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido, y el que ahorita tienes tampoco es tu marido. Y entonces ella se queda asombrada, deja ahí el cántaro, va, le habla a otras personas y dicen, vengan, he conocido a un hombre. Probablemente primero se burlaron de él, ¿se acuerdan? Has conocido varios, ¿cuál? Si has tenido hasta varios maridos. No, creo que este es el Cristo. Y entonces ellos dijeron, algo distinto hay en ella. Ella ya tenía una palabra, ¿qué? Revelada. Pero cuando ella le comparte a las personas, ellos no tienen una palabra revelada, ellos tienen ¿qué?
Ellos todavía no creen que Jesús sea el Cristo. Y dice, a ver, vamos a verlo. ¿Será? No, hombre, ¿qué va a hablar el Cristo con alguien como ella? Pero cuando llegan con él, platican con él durante 2 días, le dicen a ella, mujer, ahora creemos, no por tu dicho, sino porque nosotros hemos comprobado que realmente Jesús es el Salvador del mundo. Ahora ellos tienen su propia revelación. Por eso es, decíamos la semana pasada, que tú le hablas a alguien de Dios y estás emocionado y le dices, y pasó esto, y la palabra, y aquello, y estás, gloria a Dios, el Señor te quiere sanar, te quiere liberar, te quiere prosperar. Y el otro dice, pues suena bien, un día te voy a acompañar. Vamos este domingo, no lo sé. Tengo tantas cosas que hacer, porque ellos solo tienen ¿qué? Información. Cuando ellos escuchen a Cristo hablando de su palabra, su corazón, ellos tendrán su propia revelación. Tú no vives con mi revelación. Tú necesitas tu propia revelación. Hablábamos eso, ¿se acuerdas? Ahora, quiero ejemplificar con otro pasaje eso que te estoy diciendo de una palabra revelada y una palabra de información. Hablé con varios esta semana. Di la prédica completa de a pedacitos, con los hombres un cachito, en una célula otro cachito, platicando con otros hermanos otro pedacito, y ya di la prédica, pero ahora la van a escuchar junta. Algunos de ustedes no han escuchado ninguna parte. Hechos 27:10, fíjate bien, Pablo es arrestado, es sentenciado a ir a Roma, lo van a llevar en un barco, pero el Señor le habla a Pablo y le dice, diles que no marchen, que no manchen, sino, bueno, aparte, que no marchen, que no avancen pues hacia Roma. Y cuando el barco está listo para ir a Roma, él les dice esto, verso 10, fíjate bien, les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Él le dijo, Dios me ha dicho, este viaje no es bueno, deberíamos de quedarnos aquí. Él tiene una palabra ¿qué? Revelada. Pero en el verso 11, el centurión que lo lleva arrestado daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. A ver, ustedes que saben de navegación, ¿debemos partir ahora o no? Por supuesto, el servicio meteorológico dice que habrá buen tiempo. Dice que no hay problema. La marea es baja, hay buen viento, llegaremos pronto. Es un buen momento para partir. Pablo dijo, no, Dios me ha dicho que no es un buen momento. Y le dijeron, bueno, ¿qué tú eres? ¿Has sido marinero alguna vez? ¿Alguna vez has piloteado un barco? Nunca. Ellos son expertos. Ellos dicen que sí se puede. ¿Tú qué sabes? Cállate, Pablo, eres un preso nada más. Y basado en ello, en lo que estas dos personas decían, se fueron. Decidieron obedecer a los expertos antes que a la palabra de Dios, porque lo que Pablo les decía a ellos era una, ¿qué cosa? Información. Pablo tenía ¿qué? Revelación. ¿Quién se lo había dicho a Pablo? ¿Carne y sangre? No, se lo dijo Dios. En cambio, el centurión decidió obedecer al piloto y al patrón. Él tenía palabra informada por carne y sangre. Y por no haber hecho caso a la palabra revelada, lo vemos más adelante en el verso 20, por favor. Muchas gracias. Fíjate bien, ya están en alta mar, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, quiere decir que era una tempestad ¿cómo? Grande. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Te gusta que alguien te diga, te lo dije? ¿A quién le gusta? Que te dijeron tantas veces, no lo hagas. Y tú dijiste, sí. Dios dice no, yo digo sí. Y luego que alguien venga y te diga,
Ya ni siquiera te tiene que decir nada, ya nada más con que te diga. Tú dices, verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ya empezó a hablar Pablo otra vez. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que esto va a suceder? Y entonces, en el verso 23, Pablo dice, ¿cómo lo sabe? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Otra vez, él tiene una palabra, ¿qué? Revelada. Y esta palabra me ha dicho, o este ángel me ha dicho la siguiente palabra: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. No tengan miedo. Los demás estaban desesperados, unos calando las velas, otros tratando de sacar la carga del barco, porque ellos no tienen palabra revelada. Y quien no tiene una palabra revelada tiene ¿qué? Desesperación. Por eso el mundo está como está, porque ellos no tienen la palabra de Dios. Ellos se desesperan, están desesperanzados, porque no tienen palabra ¿qué? Revelada. Ellos tienen a López Dóriga, que les dice, este año anda mal las cosas, el año que viene estarán peor. La economía estará peor que los siguientes 5 años que el año pasado. Y ellos dicen, ¡oh! Llegas tú y le dices, la Biblia dice que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ellos dicen, ¿qué no oíste al experto? Pastor, pero aparte, un economista sí dijo. ¿Discutiste con él, vino y te mostró pruebas? ¿Solo porque lo dijo le creíste? El año pasado, el secretario que encargado del agua, no recuerdo cómo se llama, se apellida Loeje Tamargo, dijo, este año fue un año de sequía. El próximo año, como hay fenómeno del Niño, la sequía será más fuerte. ¿Te parece así? Los campesinos se asustaron, perdieron esperanza, porque ellos no tenían ¿qué? Una palabra revelada. Ellos solamente tenían información del mundo, palabras del mundo, voces del mundo. Y ellos hicieron más caso a las voces del mundo. Y se prepararon e hicieron gastos para otro año de sequía. Y ahora esos archiveros están flotando en Tabasco y Veracruz. De nada sirvió, porque ellos tienen información. Y si tú vas a vivir basado en la información que te da Javier Alatorre, entonces no te va a ir muy bien. Tienes información nada más. De hecho, por eso se llaman noticieros. Solo informan. Ellos no ven si es cierto o no. Fulano dijo, él es el experto, que el año que viene nos vamos a morir todos. ¿Sí? Ya dijeron los expertos, 2012 es el fin del mundo. Los mayas lo predijeron. Y todos están asustados. Papá, si crees que... Hombre, todavía falta mucho. Hay que predicar el evangelio hasta el último rincón. La gente tiene una información, pero nosotros tenemos información de la palabra de Dios. No sirve para nada tampoco. Necesitas palabra revelada. Ahora, fíjate bien. Pablo ya les dijo la palabra revelada, pero ellos otra vez no hicieron caso. Porque aunque es una revelación para Pablo, para los demás es ¿qué? Información. ¿Sí? Verso 33, por favor. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. ¿Sí? Les decía, oigan, ya les dije que nadie se va a morir. Coman. Los exhortaba, quiere decir, les andaba rogando con el plato. Si hubiera estado por ahí mi esposa, hubiera sido la única que no le hubiera rogado. Les exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Te has preocupado que hasta el hambre se te ha ido? Te digo por qué. Tienes información.
por eso no comes. Es que estoy preocupado, pastor. He oído, he visto. Nadie me dijo, yo lo oí, pastor. A mí nadie me lo, nadie me lo vino a contar, yo lo escuché del experto. Él lo dijo. Fue por Sky, ustedes no lo saben, pero eso lo dijeron por Sky. Por eso ustedes están tan tranquilos, pero yo sé que las cosas más difíciles vienen. Verso 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Él está tranquilo. En medio de la tempestad, él está, no pasa nada, tengo una palabra de Dios. Y él dijo, yo estoy seguro que será así como se me ha dicho. Yo estoy seguro que todo va a salir muy bien. Estoy tranquilo, puedo comer. Verso 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Dijo, ¿nadie quiere comer? Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Imagínate, la mesa servida. Como decíamos la semana pasada, el pollo, la pierna ahumada, la carne asada, la salsita de aguacate en el molcajete, cebollita, las cebollitas asadas de este lado. Y dice, ¿de verdad nadie quiere? ¿Nadie? Dio gracias y comenzó a comer. Yo creo que comería como mi esposa. Tú la ves comer y te da hambre, porque come tan sabroso. Verso 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Oye, como que él está seguro de lo que está diciendo. Fíjate, está comiendo. Y alguien dijo, ¿está sabroso, Pablo? Él dijo, puedes servirte tantito tú también si quieres. Y entonces alguien se acercó, partió uno y dijo, oye, está sabroso. Y empezaron a comer todos. Porque una palabra revelada en una persona puede contagiar a toda una congregación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes palabra revelada o tienes información? Ahora, solo la palabra revelada podrá producir a tu favor en los momentos oscuros de la vida. La información no. La información en la cabeza no servirá de nada. ¿Te acuerdas el panadero y el copero que estuvieron, que José le interpretó los sueños? El panadero dijo, yo soñé que tenía en mi cabeza 3 cestos de pan. Y en el cesto de más arriba había manjares de la panadería del rey. Es decir, tenía mucho alimento, mucho pan. Mucho pan. ¿Pero dónde lo tenía? En la cabeza. ¿Y sabes qué fue lo que le pasó al final? Lo ahorcaron. Lo ahorcaron. Porque la palabra en la cabeza no sirve. Tiene que ser palabra revelada. Cuando tienes revelación, nunca dudas en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. Amén. Por eso es que en medio de la enfermedad, algunos de ustedes han declarado la palabra de Dios y no han sanado. Por eso es que algunos de ustedes, a pesar de la escasez, han declarado palabra de prosperidad y no ha pasado nada, porque solo tenían ¿qué? Información. No tenían revelación. Ahora, déjame también decirte algo. El mundo va a venir y te va a decir, ten cuidado, no hagas un negocio. Y menos en ese tiempo. El año pasado, por ese tiempo, yo abrí un negocio igual que el tuyo. Y a mí me fue mal. ¿Te acuerdas que yo te acabo de decir que mi revelación a ti no te sirve? Mi experiencia a ti no te sirve. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué permites que el mundo sí te ponga sus experiencias y tú sí las tomas? El mundo dice, no lo hagas porque te va a ir mal. Y tú dices, oh no. Tú te tomas la revelación de él. Esa sí te la llevas tú. No dejes que el mundo te transfiera sus experiencias y revelaciones. El mundo es indiferente a nuestras experiencias y a nuestras revelaciones. A ellos no les importa. Nosotros tampoco debemos permitir que sus experiencias se vuelvan las nuestras. No lo hagas así. Yo lo hice así y me fue mal. Y tú, sí, mejor no lo haré así. Deja que Dios te dé a ti tu propia revelación, tu propia experiencia.
Alguien te dirá, hice lo mismo que tú y me fui a la quiebra. Pero Dios está diciendo, tú pon el negocio, yo me encargo. Yo voy a hacer algo por ti. Pero tú estás creyendo más las revelaciones y las experiencias de los demás que lo que Dios te está diciendo en su palabra. Fíjate bien, quiero que entiendas esto. Hay una guerra espiritual por ganar tus oídos. Satanás y sus ángeles pelean por ganarse tus oídos. Por eso vas a llegar a la casa, vas a prender la tele y empezará la guerra porque la palabra de Dios no llegue hasta tu corazón. Para que tú escuches más lo que dice el mundo. El mundo está tratando de distraerte de escuchar la palabra de Dios para que no tengas una revelación y lo sobrenatural no suceda en tu vida. El mundo quiere que escuches su voz para que de esa manera, en lugar de tener una revelación, tengas temor. Y una vez que tengas temor, ellos te podrán controlar. Yo no sé si tú sabes, pero los grandes, no puedo decir empresarios, las personas que tienen el dinero, que manejan el dinero en el mundo, ellos deciden cuándo quieren ganar más. Ellos lo deciden, no lo decides tú. Ellos solamente lanzan una información. Ellos dicen, el año que viene todo se pondrá pésimo. Entonces todos empiezan a vender acciones y ellos empiezan a comprar. Y después salen y dicen, creo que no va a ser tan difícil. Y todos quieren comprar acciones que tú vendiste en 2 pesos, ahora ya ellos los venden en $100. Ellos deciden, ellos saben, el mundo funciona en base al temor. Tú y yo, hermano, no debemos pertenecer al sistema de cómo funciona este mundo, porque entonces nos van a controlar. Entonces nos van a controlar. ¿Cuántos han escuchado acerca de... Hay algo que el gobierno está manejando como... no recuerdo el nombre, se me acaba de ir, hombre. Pero habla acerca de, ya no habrá televisión a través de antenas. Tú sacarás tu antenita y habrá televisión libre. Ya no. Dentro de unos 2 años, 3 años, 5 años máximo, todos tendremos que tener una antena de Sky, de Dish o de cualquiera otro de estos servidores. Porque hay una nueva ley. Todos están presionando para que esto ya no recuerdo cómo me volví a acordar y ahorita que estaba hablando se me volvió a olvidar. Pero ya no lo habrá. Ya no habrá televisión libre. ¿Quién crees que propuso esa ley? El gobierno está preocupado en que tú tengas servicios digitales. No. Hay gente detrás de esto. Tampoco quiero que esto se vuelva algo político, ¿eh? Yo lo que quiero que veas es, no todo lo que dice el mundo es verdad. O casi nada de lo que dice el mundo es verdad. Fíjate bien lo que pasó con Jesús. Jesús mismo fue víctima de esta guerra. Por favor, Mateo 3, 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. ¿Y hubo una qué? Una voz de los cielos que decía, este es, ¿qué cosa? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dijo que este es mi Hijo amado. De la misma manera que dijo que tú eres más que vencedor, que todo lo puedes en Cristo, que caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero que a ti no llegará, que no te preocupes por lo que has de comer o lo que has de vestir, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Se oyó una voz del cielo. Jesús la escuchó. Y ahora Jesús va al desierto. Por favor, Mateo 4, verso 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Otra voz. Una voz dice que él es el Hijo. La otra voz dice, tengo mis sospechas. A ver si lo eres realmente. Si le está diciendo si lo eres, le está diciendo, yo creo que no lo eres. Son 2 voces. Una dice que sí, la otra dice que no. ¿Con cuál voz te vas a quedar? Una dice que Dios te suplirá todas sus necesidades y que siempre habrá de comer en tu casa. Siempre tendrás que vestir y siempre te sobrará dinero para apoyar grandes obras de Dios.
Así dice la palabra. Te sobrará dinero. Dios da semilla al que y pan al que. ¿Cuántos de aquí comen? Todos, ¿verdad? Pero entonces Dios te dará pan. Así dice la Biblia. Dios no te quitará el pan para que siembres. Tu pan está asegurado. ¿Sí? Pero Satanás dijo, a ver, si lo eres, ordena, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él pudo haber, esta respuesta del verso 4 es, ¿acaso estás sordo, Satanás? ¿Qué no oíste? Este es mi hijo amado. Yo no vivo de las voces del mundo. Yo vivo de las voces que salen de la boca de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, yo no solo vivo de lo que hay terrenalmente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra dijo que yo era el Hijo de Dios. Así que yo creo lo que Él dijo. Él tiene una palabra, ¿qué? Revelada. Pero Satanás quiere robarse la revelación. Quiere sacarlo de su interior y que no produzca. Tienes palabra revelada, no está segura. Ahora la palabra revelada tiene que permanecer, porque Satanás tratará de sacarla. Dios te dirá, yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Satanás empezará a trabajar para decirte que no será así. ¿Cómo le vas a hacer? No tienes, no puedes, no hay. Están luchando por tu corazón. Primero por tus oídos, pero después por tu corazón, porque Satanás sabe que lo que entra por tus oídos llegará a tu corazón. Él lo sabe. Había dos voces tratando de entrar al interior de Jesús, una de Dios y otra del diablo. Lo que Jesús permitiera entrar provocaría que su corazón produjera fe o produjera ¿qué? Temor. Todo lo que no está en la palabra de Dios produce ¿qué? Temor. Y el diablo le dijo, yo creo que no lo eres. Déjame darte otro ejemplo de personas que escucharon dos voces, la de Dios y la del mundo. Elías acaba de ver a Dios traer fuego del cielo sobre un altar que él había hecho. ¿Te acuerdas? Estaban compitiendo a ver si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Estaba compitiendo contra los profetas de Baal. Los profetas de Baal todo el día estuvieron clamando a su Dios, diciéndole, Dios Baal, por favor, trae fuego del cielo sobre este altar. Todo el día. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada. Hasta los ojos los ponían en blanco. Baal, haz algo. Y no pasó nada. Entonces Elías dice, es mi turno. Y dice, vamos a hacer algo más. Traigan agua. Y traen agua y lo echa encima del altar. Imagínate lo que estaría escuchando. Dios, no me vayas a fallar ahora. Y lo echa. Y dice, Señor, manda tu fuego. Y cayó fuego del cielo, lo encendió. Y aún el agua que había llenado una zanja que ellos habían hecho, fue consumida por el fuego. Escuchó palabra de Dios, él tiene una revelación. Sin embargo, Jezabel, una mujer, la reina, le dice a Elías, le manda una carta. ¿Qué crees que decía la carta? Oh, cuánto me congratulo, tu relación con Dios es grande. No, dijo, mañana, que los dioses hagan conmigo lo que quieran si yo no te he hecho lo que tú le hiciste a mis profetas. Y entonces Elías huye. Ya escuchó otra voz. La palabra dice, si Dios contigo, ¿quién contra ti? La palabra de Dios dice que ningún arma contra ti prosperará. Pero Jezabel dijo, te voy a matar. ¿A quién crees que escuchó Elías? A Jezabel. Verso 9 de Primera de Reyes 19. Y allí se metió en una cueva. Cuando escuchas al mundo, tú también buscarás tu cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías?
Él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué crees que tenía? Temor. Me buscan para quitarme la vida, Dios. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Fíjate bien, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. El mundo tratando de que Elías no escuche a Dios. ¿Oyes ruidos? Hay enfermedad, hay tristeza, hay dolor en el mundo. Todo marcha mal. Sí, si estás viendo National Geographic, esta semana dijeron especial del fin del mundo. Nos comeremos unos a otros en un momento. No habrá combustible. Los carros estarán en las calles, abandonados. Este mundo será un mundo fantasma. Ya lo dijeron los expertos. Es el ruido que trata de robarte la palabra de Dios. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué? Un silbo apacible y delicado. Y fíjate, el verso 13 dice: y cuando lo oyó Elías, es decir, Elías no oía ese silbo. Elías oía todo, el terremoto, el viento recio. Imagínate, tenía miedo de por sí. Y oye todo eso, uy, y Dios le dice: sal de la cueva. No, hay un terremoto allá afuera, hay viento recio, hay fuego. No quiero salir. Pero cuando lo oyó Elías, es decir, cuando por fin cerró sus oídos a todo el ruido externo, alcanzó a escuchar el silbo apacible. Cubrió su rostro con su manto y salió. Hasta entonces salió. Dios le dijo: ya salte, pero él no sale porque está escuchando todos los ruidos que hay alrededor. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no haces lo que Dios te mandó a hacer? Porque tienes miedo. Siempre que hay desobediencia a la palabra de Dios es porque tienes miedo. Siempre. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, a la entrada pues, porque obviamente la cueva no tenía puerta. Y aquí vino a él una voz. ¿Qué vino a él? Una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes cuándo te viene esa voz? Cuando en la cuenta del banco dice que no tienes dinero. Cuando la cartera dice que no tienes dinero. Y estás con el televisor formado para el empeño. Y Dios se acerca y te dice: ¿qué haces aquí? Yo te dije que yo supliría todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios te suplirá todo lo que necesitas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las voces externas y ruidosas siempre te apartarán de Dios, siempre. Harán que busques una cueva donde esconderte. La voz suave e interna de Dios siempre provocará que te muevas hacia Él. Siempre. Por eso el Señor decía lo siguiente, fíjate bien, esto. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, pero no al mundo, a Dios. El verso 24 todavía le dice, les dijo también: mirad lo que oís, pongan atención que están escuchando, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Verso 25, dependiendo de lo que hayas escuchado, lo que tiene, al que tiene, se le dará. Oh, escuchaste a Dios, entonces se te dará. Pero si escuchaste al mundo, al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pon atención a quién estás escuchando. Lo que oyes determinará tu destino.
Lo que escuchas terminará dándote o quitándote cosas. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando hoy? Juan 6:63, por favor. Fíjate bien, pon atención aquí. El espíritu es el que ¿qué? El que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Son vida. Un clic, por favor. Yo sé que esto ya lo he enseñado varias veces. Me voy a hacer a un lado. Hemos dicho que ese eres tú y soy yo. Eres espíritu, eres alma y eres ¿qué? Cuerpo. Lo que ves ahí en amarillo es lo que la Biblia le llama carne. Tu mente forma parte de la carne, tus emociones forman parte de la carne y tu voluntad forma parte de la carne. En el fondo, ¿qué está? El espíritu. Ahora, lo que tú escuches, por eso tenemos allá uno de los 5 sentidos, el oído, determinará lo que haya en tu espíritu. Y acabamos de leer un versículo que dice que el espíritu es el que ¿qué? El espíritu es el que ¿qué? El que da vida. Fíjate bien en esto. Regresa uno atrás. Regresa. Ok. El espíritu, ¿está con E mayúscula o con E minúscula? Entonces no está hablando del espíritu de Dios. Está hablando de tu espíritu. Tu espíritu es el que da vida. Tu carne está viva porque tu espíritu es el que le da vida. Tu carne no vive por el corazón o el cerebro. Tu carne vive porque tiene espíritu. ¿Amén? Ok, uno adelante. Ahí está el espíritu. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, que son las emociones, la voluntad y la mente, lo cual la Biblia también le llama carne. Y el espíritu, es decir, llega y se posa ahí en el centro del espíritu. Ahora, aquí hay algo más. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, el espíritu que tú tenías no servía, estaba incapacitado para poder recibir palabra de Dios. Aunque te dieran palabra de Dios, solo quedaban información, no podía hacer nada con ella. Por eso cuando aceptaste a Cristo, Dios agarró ese espíritu con el que naciste y lo mandó a volar. Por favor, hizo más o menos algo así. Afuera. Pronto tendremos hologramas. Y dio un espíritu. Amén. Ahora, así deberías vivir la vida tú. Tu espíritu abarcando tu mente, tus emociones y tu voluntad. Te digo, el Señor te habló en esta mañana. Oh, fue glorioso, pastor. Sentía bonito. Carne. ¿La carne para qué aprovecha? Para nada. No va a servir esa palabra en tus emociones. Hubiera sido al servicio ayer. Fue glorioso, el Señor nos tocó. Oh. Está en tus emociones. No pasará nada. En tu mente, aprendimos mucho. El pastor nos dio un curso intensivo ahí. Pero está en tu mente. Está en la carne. ¿Y la carne para qué aprovecha? Para nada. ¿Hasta dónde tiene que llegar la palabra? Hasta tu espíritu, para que ahí forme una ¿qué? Una revelación. Recibió palabra. Ahora, la Biblia dice que el espíritu es el que ¿qué? El que da vida. Tiene vida. Ahora, a través de ese espíritu, es que tú traerás sanidad a tu cuerpo o al cuerpo de la persona por la que estás orando. ¿Hay problemas en tu negocio? Necesitas hablarle al negocio palabras de fe que salgan ¿desde dónde? Desde el espíritu o desde el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del espíritu. Porque el espíritu es el que ¿qué? El que da vida. Le va a dar vida a tu negocio. Tu negocio empezará a prosperar porque estás hablando palabras de Dios que le van a dar ¿qué? Vida a tu negocio. Lo van a resucitar. Porque el espíritu es el que da vida. Amén. Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Otra versión dice, llama las cosas que no existen para que existan. Amén. El espíritu, si la palabra no llegó al espíritu, no habrá vida.
la situación que le estés enviando la palabra de Dios. Solo le estarás mandando información. Los cristianos deberíamos vivir así. Fíjate bien. Por eso Romanos 8 del 6 al 8 dice, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Oh, pastor, es que yo pienso, mire, yo sé lo que usted me dice. Yo sé que la Biblia dice así. Y yo sé que me lo está diciendo por bien, pero yo pienso, eso es carne. ¿Y la carne produce qué? Muerte. Pastor, es que yo siento feo. Oh, está en la carne. ¿Y la carne produce qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué cosa? Vida. Y aparte de vida, ¿qué más hay? Paz. ¿Te acuerdas de Pablo? Nadie quiere comer, pero Pablo tiene paz. Pablo tiene paz. ¿Seguro que nadie quiere comer? Está sabrosísimo esto. ¿Sí? Trajimos chiles verdes por si alguien quiere mordidas. Vida y paz. El Espíritu. Ponerle palabra al Espíritu. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Te lo sabes en la cabeza. Dios dice, no me sirve en la cabeza. Ay, sentí bien bonita la palabra. No me sirve en tus emociones. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, porque lo tienen en la mente y en las emociones. Y para agradar a Dios hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, ¿dónde tiene que estar la palabra? En mi espíritu, porque de ahí mi espíritu hará que esa palabra que aquí no servía de nada. ¿A cuántos saben que aquí en el libro no sirve de nada la Biblia? No sirve aquí. Por eso los estudiosos dicen, es un libro religioso cualquiera, porque lo dejaron en la cabeza. Pero si lo hubieran llevado hasta el espíritu, hubieran aceptado a Cristo y tuvieran un espíritu nacido de nuevo, produciría vida. Esa palabra tendría vida. Cuando tú declares sobre tu negocio, declaro que mi negocio va a crecer, declaro que será grande, declaro que será el más próspero, tendrá más clientes. Lo estás hablando desde el espíritu. La voz es el vehículo de transporte de la vida desde tu espíritu hasta el mundo físico. ¿No fue eso lo que hizo Dios también? El mundo estaba en oscuridad. ¿Dónde tendría, en qué parte de su ser tendría Dios la palabra? En su espíritu. Adentro. Viajó desde el corazón hasta la boca de Dios. Y dijo, sea la luz. Salió vida. Entonces, las cosas que no existían, existieron. Y las tinieblas dejaron de ser tinieblas para ser luz. Hoy funciona igual. Cuando desde tu corazón, porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, nacen desde aquí, viajan a través de tu voz y dices, Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas he sido sanado. ¡Pum! La enfermedad deja de existir y empieza a existir, ¿qué cosa? La salud. Desde adentro. Desde adentro. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Sí? Ahora, el problema, permítame tantito porque yo me atrasé acá. Fíjate bien, esto. Muchas personas me piden que ore por ellos. Pastor, ore por mí. Sí, hermano, ¿por qué? He oído, pastor, que van a correr a varios de mi empresa. Tiene información. He visto, pastor. Ore por mí. También yo pienso, pastor, es que sí, yo sé que la Biblia dice así, pero yo pienso, yo siento. Eso no importa qué piensas y qué sientes, eso trae muerte. Nunca nadie viene y me dice, pastor, ore por mí, tuve una revelación.
Ahora sé que el Señor es mi sanador, mi salvador. Él me prosperará, me sacará adelante, me protegerá. Ore por mí agradeciéndole a Dios. ¿Qué tienes? ¿Información del mundo? ¿Información de la palabra? Ninguna de las dos sirven. ¿O tienes palabra en tu corazón? Palabra de Dios revelada. Mira, cuando tú tienes solo información, sí, tenías un espíritu, naciste de nuevo, un clic, Dios quitó ese espíritu incapaz y tu espíritu intentó crecer, pero no pudo crecer mucho. ¿Por qué? Porque tú te dejabas guiar por esto, por favor, por tus emociones, por tu voluntad y por tu mente. Es que sentía feo, pastor. Hermano, declárese sano, pero me sigue doliendo. Es que, pastor, yo pienso que es cáncer. Dios podría hacer algo si fuera una gripa, pero es cáncer, pastor. No dejaron que las palabras que fueron puestas en el espíritu dominaran tu vida. Dejaste que las emociones te dominaran a ti. Tus pensamientos. No, pastor, y es que ya me han dicho, y ya estuve analizando, y sí, tienen razón. Si usted lo piensa bien, y ahora hasta quieren que yo me ponga de acuerdo con ellos. Pero, hermano, la Biblia dice, yo sé lo que la Biblia dice, pastor, pero póngame atención, este es el mundo real. Mentira, ese es el mundo de mentira. El mundo real es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Estuviste mucho tiempo en la mentira y quieres seguir viviendo en la mentira. Y ahora quieres que yo también vaya contigo al mundo de la mentira. Pero la verdad es esto, la palabra nada más. ¿Sí? ¿Que no vas a comer el año que entra? Eso es mentira. La verdad dice que Dios suplirá todas tus necesidades. No te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Pastor, pero aumentó tal enfermedad y dicen que el año que viene aumentará más. Aquí dice que Jesús llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores y que por sus llagas eres curado. Envió su palabra y te sanó. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero quien domina, ¿sabes a esto cómo le llama la Biblia a una persona que vive así? Le llama carnal. No carnal de hermanos, sino un cristiano carnal, que vive por la carne. Él vive por lo que siente, vive por lo que quiere y vive por lo que piensa. Pastor, hermano, pero la Biblia dice, sí, hermano, pero yo tengo miedo. Yo pienso que, pues, no hacemos tan mal. Sí, a veces tomamos en cuenta un poquito lo que dice el mundo. No haces tan mal, solamente vas a producir muerte. Vas a matar tu negocio. Platicaba con una persona hace 8 días y me decía, yo tengo una visión, Dios me da algo, o yo tengo una visión y empiezo a tenerla en mi interior. ¿Dónde la tiene? Ay, perdón, olvido esto. Hacia atrás, por favor. La tengo en mi espíritu. Hazlo más hacia atrás, quiero el otro, más. Ahí, uno más. Ok, él tiene algo en su espíritu, dale un clic. Nada más para quitar ese espíritu que no sirve. Ok. Llegó, tiene el nuevo espíritu de Dios y ese espíritu dominó todo su ser, pero no empezó así. Dice, yo tengo una visión de algo. Y de repente, no importa que no haya dinero, no importa que no haya nada a mi alrededor para poderlo cumplir. De pronto, algo de mi interior sale que me hace que hasta toda mi piel se ponga, se erice. Y entonces sé que lo he conseguido, porque lo sacó ¿de dónde? Del espíritu. Sí es cierto, se emocionó después, porque obviamente el espíritu afectó sus emociones. Todos podrían decirle, no puedes hacer eso, es imposible lo que pretendes. Pero como lo está sacando de su espíritu, ya no se lo roban. Ya no. Ahora sí, adelantemos varios, por favor. Más. Ahí. Fíjate, Jesús dijo, tengan fe en Dios. Es Marcos 11, 22 al 25. En griego dice, tengan la fe que Dios tiene. Eso es lo que dice en 22.
Como la misma fe que Dios tiene cuando le dijo al mundo, hágase la luz, Dios quiere que tengas esa fe. Eso es imposible. Entonces Dios se equivocó, porque Él es lo que dice ahí, tengan la fe que Dios tiene. Verso 23, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, si lo cree, ¿en dónde? En su espíritu. Entonces sucederá. Es la Nueva Versión Internacional. Verso 24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Por eso la Biblia dice lo siguiente, hermano, en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Lo bueno. Perdón, ya, aunque traigo reloj, de todos modos me ando pasando. Soy un pastor que se pasa, ¿verdad? Del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Lo que tengas en el corazón es lo que vas a hablar. Por eso es que el mundo o Satanás está tan empeñado en ganar tus oídos, porque lo que llegue a tus oídos llegará a tu corazón, y lo que llegue a tu corazón será lo que hablarás, y lo que hables dará vida, o dará ¿qué? Muerte. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, porque lo que hablas lo hablas desde el corazón, y matas o das vida dependiendo de lo que haya en tu corazón. Si había palabra de Dios, la palabra de Dios tiene ¿qué cosa? Vida. Pero si era palabra del mundo, la palabra del mundo tiene muerte. Oh, negocio. Dicen que todos los negocios de nuestro giro cerrarán el año que entra. Muerte. Muerte. ¿Ahora ves? ¿Por qué Dios no me bendice? Te bendice, pero lo deja solamente a nivel emocional, en tu mente. También el versículo 25 de Marcos 11, en la versión Dios habla hoy, dice así: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Por qué Dios quiere que perdones? ¿Qué tiene que ver esto? Lo que acabamos de ver, por favor. Quítame ese espíritu otra vez. Gracias. Ahí está, un espíritu. Pero cuando tú no perdonas, cuando tú dices, es que lo que me hicieron me dolió, estás viviendo por emociones, por tu voluntad y por tu mente. Tus emociones dicen, es que me lastimó, pastor, usted no sabe lo que a mí me dolió, me hizo mucho daño. Y yo me acuerdo que no era la primera vez que me lo hacían, no, todavía no. Atrás, mente. Dios quiere que perdones, porque si no eres un cristiano carnal que está viviendo por emociones. Y Dios no puede hacer nada por ti cuando estás viviendo por emociones, por pensamientos o por tu propia voluntad. Pero dice, perdona. ¿Para qué quiere que perdones? Para que sea tu espíritu el que dé vida a todo lo que necesitas. A todo lo que necesitas. Para que le dé vida a tu cartera, para que le dé vida a tu salud, para que le dé vida a tu familia, para que le dé vida a tus hijos. Pero si no perdonas, el espíritu es el que da vida. Las emociones no, la mente no. Y tú estás atascado en, pastor, es que a pesar de lo que me hizo, lo tengo que perdonar, pastor. Hazle ese favor a Dios. Perdónalo. Hermano, hazte ese favor tú. El espíritu es el que da vida. Y tú estás viviendo por emociones, por recuerdos. Es que hace 30 años, pastor, alguien abusó de mí. Y yo les he dicho, lo lamento. Pero lo que pasó después de ese día y los 29 años restantes es tu responsabilidad. Si no lo has perdonado, si no lo has superado, es tu culpa. Estás viviendo por emociones. Estás viviendo por recuerdos. No estás dejando que Dios viva su vida en ti a través de tu espíritu. Amén. Ahora, ya voy a terminar, por favor. Aguántenme tantito. Otra vez, el espíritu es el que ¿qué? Las emociones, la voluntad, la mente, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, la carne, los huesos, la sangre.
¿Qué es lo que da vida? El espíritu. Y el espíritu necesita viajar desde el espíritu hasta el mundo físico a través de ¿qué? De tu voz. Declaro en el nombre de Jesús que ningún arma contra mí prosperará. Para mis hermanos federales, caerán 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Ningún arma contra mí prospera. ¿Y está saliendo de dónde? Del espíritu, de adentro. Ya no es por emociones. En medio de una batalla podrán caer los 1000 y los 10,000, pero a ellos no los tocará, porque salió del espíritu. Lo que te dije hace rato, como dice la Escritura, Romanos 4:17, versión Biblia de Jerusalén, una Biblia católica muy buena. Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro ante Dios, a quien creyó, que ¿qué? Que da la vida. ¿Da la vida a quién? A los muertos. ¿Tu negocio está muerto? ¿Necesitas hablarle palabra de Dios desde el corazón? ¿Tu familia está a punto de desintegrarse? ¿Necesitas hablarle vida desde el corazón? ¿Cómo? Llamando las cosas que no son para que sean. Tu voz. Por eso la palabra de la enseñanza se llamaba revelaciones, voces y milagros. Salió del espíritu, lo hablaste, llegó hasta el mundo físico, transformará el mundo físico. Milagro. Amén. El espíritu es el que da vida, una vez más. Con esto voy a concluir. Por favor, Jeresel, quítame otra vez ese espíritu. Gracias. Deja que inunde todo tu ser. No importa qué sientas, qué pienses, qué quieras. Importa qué dice Él. Y cuando yo creo lo que Él dice y lo dejo entrar a mi espíritu, el espíritu da a luz, da vida a aquello que yo necesito. ¿Necesitas algo en esta mañana? Mi Señor puede transformarlo si tú a través de tu espíritu le das vida. Amén. No tengas información en la cabeza. No le digas a los demás, yo me sé toda la Biblia. 50 versículos de sanidad, 80 de prosperidad, 800 de salvación. Están en tu cabeza. No te salvó tener la palabra en la cabeza, te salvó cuando lo aceptaste. ¿En dónde? En el corazón, en el espíritu. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de tu espíritu. Ahí. Esa persona me decía, soy poco espiritual. Yo le decía, no hombre, eres demasiado espiritual. Porque lo sacas desde el espíritu. Desde el espíritu. Cierras tus ojos, miras como quieras que tu negocio que está a punto de morirse va a convertirse en un negocio próspero. Crees la palabra de Dios, la metes a tu corazón, que dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y lo miras prosperando el negocio. ¿Lo estás metiendo a dónde? Al corazón. Al corazón. ¿Sí? Donde pongas tus manos serás prosperado. Yo te he dado el poder para hacer riquezas, Deuteronomio 8:18. Y de repente lo declaras, mi negocio será prosperado. A través de él obtendré riquezas, como dice Deuteronomio 8:18. Lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, entonces sucederá. Porque el Espíritu le dará vida a ese negocio, vida a tu cuenta bancaria, vida a tu cartera. Se necesita trabajar en la palabra. La palabra sola no puede hacer nada. Aquí ha estado. No ha comprado más sillas. No ha traído más gente, no ha evangelizado. ¿Será mala que la palabra falla? ¿O será que necesita estar en el corazón de alguien para ser hablada y producir fruto? Amén. Ahí donde estás, hermanos de la alabanza, cierra tus ojos. ¿Qué tienes? ¿Información o revelación? ¿La palabra ha llegado hasta el corazón o está en las emociones?
¿Cómo lo sabes? Te voy a decir cómo lo sé. Si tienes miedo, está en tus emociones, por eso tienes miedo. Hasta has perdido el apetito, es que está en tus emociones. No has dejado que la palabra entre hasta tu corazón. Pastor, yo he orado y he declarado mi sanidad y no sano. Lo estás hablando desde las emociones. Te he platicado, te he hablado de gente que luego llega corriendo y dice, pastor, una tragedia, por favor, ore, declare que el Señor hará algo por mí. No, estás muy asustado, de nada va a servir. Estás queriendo que yo ore basado en lo que sientes, no en lo que crees. Y aunque vamos a declarar la verdad de la palabra de Dios, no producirá fruto porque está en tus emociones. Dios me falló, pastor. Las cosas que yo le pedí no se hicieron. No, Dios no te falló. Tú no entendiste que la palabra necesitaba estar en tu espíritu, porque es tu espíritu el que le iba a dar vida a esas promesas. Y por eso no sucedieron. Las dejaste en lo emocional, en la mente. Dile, Señor, ahora entiendo. Si estás teniendo revelación, algunos no tendrán revelación hoy. Sigue meditando en esto y en los próximos días Dios te dará revelación. Pero si ya la tienes, ya entendiste, dile, Señor, ahora entiendo por qué las cosas no han salido. Yo solamente he tenido información y he creído porque la siento, que porque me emocionan, que porque me las sé en la cabeza, las cosas iban a producir a favor mío. Señor, quise llevarlas al corazón, al espíritu, pero dejé que odios, rencores, cosas del pasado la afectaran. Me volví un ser carnal, emocional, racional, y no pude darle vida a esas promesas. Perdóname en el nombre de Jesús. Hoy yo perdono. Si te necesitas perdonar a alguien, perdónalo. No por él, por ti. Perdónalo. Si estás fuera de la voluntad de Dios, alíñate con su voluntad. Pastor, pero es que siento feo. Entonces seguirás siendo un cristiano carnal y no habrá vida para tu situación. Es que, pastor, yo pienso, sigue pensando, seguirás siendo un cristiano carnal y no habrá vida para tu situación. Es que antes de eso yo quisiera, sigue tu voluntad, seguirás siendo un cristiano carnal y no habrá vida para tu situación. Pastor, es que Dios exige demasiado. No, Dios lo exige todo. Todo. Tu vida completa o nada, dice Dios. Así es, Jesús es judío. Te pide primero el corazón, dice, solo dame el corazón. Pero es judío, sabe negociar. Los judíos siempre ganan en los negocios. Empieza pidiéndote el corazón, termina pidiéndote toda tu vida. Pero este judío pide para que ganes tú y para que gane él. Dile, Señor, toma toda mi vida en el nombre de Jesús. Toda. En el nombre de Jesús. Pastor, es que no sé cómo orar por mi situación. Busca palabra de Dios. Medítala día y noche. Guarda lo que la palabra de Dios dice. Entonces tendrás éxito en todo lo que emprendas, cuando la palabra haya llegado hasta tu corazón. ¿Y cuando me daré cuenta? Tú lo sabrás. Algo en ti te dirá, es tuyo. Ya lo conseguiste. No habrá evidencia afuera todavía, pero en tu interior tú sabrás que lo has logrado. Solo es cuestión de tiempo que se manifieste. Como el día que buscaste tener un hijo, después de tantos años de intentarlo. Y de repente el médico dijo, ahí está, lo tienes. Pudiste haber dicho, doctor, deme el bebé entonces. Espérate, ya está ahí. En 9 meses lo tendrás. Pero ya está ahí. Así que en el nombre de Jesús,
te pido que te embaraces de la solución a tu situación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, espíritu de revelación sobre cada uno de mis hermanos acerca de tu conocimiento, para que sepan la esperanza a la que tú los has llamado y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, el cual levantó a Jesús de los muertos y le sentó a la diestra del Padre, por encima de todo principado, potestad y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y después de haberlo sentado ahí, tomó ese poder y lo dio por cabeza a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es que yo necesito, tú no necesitas nada. Todo lo que necesitas ya está en ti. Un espíritu que produce. La Biblia dice que la palabra es semilla. Y tu corazón es la tierra donde se siembra. Y ahí es donde surge la vida de la promesa. Las promesas, si no están en tu corazón, solo son semillas. Es una semilla de sanidad, de prosperidad, de provisión. Hasta que está en tu corazón, da fruto. Y entonces todos pueden disfrutar de ese fruto. Pero mientras no caiga en el corazón, cayó junto al camino, cayó entre piedras, entre pedregales. Qué lástima, se perdió la palabra, se quedó en la carne nada más. Y la palabra dice que la carne para nada aprovecha. Pero una poca palabra cayó en buena tierra y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios. Dile: Señor, yo soy de esos. Yo creo que hoy tu palabra cayó en buena tierra y va a producir en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios hoy nos ha revelado cosas que no sabíamos. Y eso produce mucha alegría en el nombre de Jesús. ¿Tienes una situación? Levanta tu mano, quiero orar por ti, para que Dios traiga revelación acerca de ese problema, acerca de esa situación. En el nombre de Jesús, Padre, trae revelación a mis hermanos de la palabra de Dios. Diles qué versículos deben llevar a su corazón, creerlos ahí y darles vida para que produzca la solución a su situación en el nombre de Jesús. Padre, declaro prosperidad, salud, paz en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Padre, si hay algo estorbando en su carne, quítalo en el nombre de Jesús. Y si tú estás de acuerdo conmigo, hermano, dile: sí, Señor, quítalo. Lo que sea, quítalo, échalo. Y deja que la palabra produzca. En el nombre de Jesús. El poder más grande del universo, puesto a tu disposición, para que tú lo lleves a tu interior y que a través de tus palabras produzca. En el nombre de Jesús. Amén. Si esto no te da alegría, entonces no sé qué te dará alegría. Si esto no te da paz, pues entonces no sé qué te pueda dar paz.